Nosotros somos el equipo 1, que es GU Peña Peredo, Eduardo Reyes Vázquez y Jocelyn Ramírez Luna. Nosotros les vamos a hablar sobre el libro de la economía del hidrógeno, que tiene como autor a Jeremy Rifkin y habla sobre la creación de la red energética mundial y la redistribución del poder en la Tierra. Los científicos y filósofos de la Ilustración, como son Isaac Newton, John Locke y René Descartes, pusieron en cuestión algunos de los credos más sagrados del catecismo de la Iglesia. Entre ellos, una de sus doctrinas centrales era que la Tierra había sido creada únicamente por Dios y que poseía un valor intrínseco. En cambio, los contrarios preferían una explicación más materialista de la existencia y apostaban por las matemáticas y la razón de ser. Ellos decían que todo tenía un porqué y se basaban principalmente en todos los cálculos que esto conllevaba. Hoy vivimos tiempos similares, marcados por la confusión, el fracaso de las ortodoxias y la apertura hacia posibilidades nuevas y radicales. Tras 2 siglos de producción y comercios industriales, las fábricas, las oficinas y las empresas comerciales están abandonando lentamente el uso de la mano de obra masificada, uncida a máquinas alimentadas con combustibles fósiles. Constantemente aparecen tecnologías inteligentes, nuevas y más sofisticadas que sustituyen a la mano de obra humana en todas las industrias y los campos profesionales. En cuestión de pocas décadas, el trabajador más barato del mundo no lo será tanto como las tecnologías inteligentes que lo vendrán a reemplazar, ya sea en la planta de la fábrica o en los despachos de la dirección. Los activistas argumentan que el nuevo comercio cultural globalizado constituye una amenaza para la diversidad cultural del mundo y reclaman protección para las culturas indígenas. Cuando la producción de petróleo en Estados Unidos tocó techo en 1970, el punto en que la mitad de las reservas recuperables habían sido explotadas, los geólogos comenzaron a inquietarse. Sin embargo, mientras el petróleo continuó fluyendo desde otras partes del mundo, el norteamericano medio no dedicó ni un minuto a pensar en el asunto. Hubo que esperar al embargo petrolero de los países árabes 3 años más tarde, para que los norteamericanos, junto con los consumidores de otros países, tomaran conciencia del problema. Hay 2 cambios que probablemente destacarían dentro del nuevo equilibrio derivado de la crisis del petróleo. Cuando esto ocurra, prácticamente la totalidad de las reservas sin explotar se hallarán en los países musulmanes de Oriente Medio, lo cual podría cambiar el actual equilibrio de poder en el mundo. En segundo lugar, si el descenso de la producción mundial de petróleo y gas natural sorprende al mundo, es probable que los países y las compañías energéticas busquen sustitutos entre los combustibles fósiles más sucios como el carbón, los crudos pesados y las arenas asfálticas. Aquellos países, empresas y pueblos que han podido controlar el flujo del petróleo han disfrutado de una riqueza sin igual, mientras que aquellos a quienes se ha negado un acceso privilegiado al potencial generador de riqueza, de lo que los geólogos llaman el oro negro, se ha hundido todavía más en la pobreza y han estado sometidos a una creciente explotación y marginalización. Se consideró la subida de los precios del petróleo en los años 70 y 80. Una de las principales causas de la escalada de la crisis de la deuda externa en los países del tercer mundo. Incapaces de pagar los elevados precios del petróleo en los mercados mundiales, los países en vías de desarrollo se vieron forzados a pedir miles de millones de dólares en forma de préstamos de instituciones públicas y privadas para pagar las encarecidas importaciones de petróleo y los crecientes costes de todas las actividades relacionadas con las abultadas facturas energéticas. La red energética mundial del hidrógeno será la próxima gran revolución tecnológica, comercial y social de la historia. Sigue los pasos del desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial en los años 90, y al igual que traerá consigo una nueva cultura del compromiso. La historia de la Internet y de la WWW resulta instructiva. Internet trae consigo la promesa de poner nuevos instrumentos de poder al alcance de millones de personas, al darles acceso potencial a todas las demás y hacer realmente democrática la comunicación y el intercambio de información entre las personas.
Conectar a toda la humanidad a una red energética del hidrógeno va a requerir también la participación del sector privado. Si elimináramos los combustibles fósiles de la ecuación humana, esto nos traería como consecuencia la eliminación de la industria. A principios del siglo XX, el petróleo se adelantó al carbón en la lista de combustibles fósiles empleados como fuente de energía. Actualmente, Estados Unidos consume un 23% de su petróleo en la industria y un 6% es para la calefacción doméstica. La extracción de este combustible es muy difícil, así como la del carbón. Sin embargo, sin este último que sustituyó a la madera, no hubiese sido posible la revolución industrial. La mayor parte de la deforestación se llevó a cabo durante el siglo XV y tenía como objetivo ampliar los campos de cultivo. En Inglaterra la mayor carga para los bosques fue a causa de la Armada Británica, quien utilizaba su madera para sus armas. Aunque ya nadie piensa en Estados Unidos como potencia petrolera, debemos recordar que los primeros 70 años del siglo XX su petróleo era representativo de la grandeza norteamericana. Cabe señalar que la guerra civil impulsó su industria petrolera, iniciando en este siglo la era de petróleo, con Estados Unidos encabezándola. El acceso al petróleo fue todavía más importante en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, toda la estrategia bélica se basaba en el intento de hacerse con el control de los vitales suministros de petróleo. Un privilegio divino. Así es como ven muchas personas las inmensas riquezas petrolíferas enterradas justo bajo sus pies. Bin Laden exhorta a sus seguidores de todo el mundo para que reclamen la tierra sagrada saudí y eleven el precio del petróleo hasta los $144 por barril. En la actualidad hay 1.200 millones de musulmanes en todo el mundo, lo que representa el 20% de la humanidad. El proyecto de Mahoma era crear una ummah, es decir, una comunidad, un universo donde los creyentes estaban unidos por el compromiso colectivo de crear una sola sociedad justa y equitativa. Se dice que el verdadero musulmán vive en un mundo sin fisuras. Su vida diaria está dedicada a construir la ummah. Durante los primeros años de su historia, el Islam triunfó gracias a este proyecto unitario. Así pues, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué fue Occidente y no el Islam el que consiguió finalmente aplicar la ciencia al dominio de la naturaleza y colonizar buena parte del mundo en la era moderna? La respuesta la tenemos en la ciencia. Los sabios musulmanes crearon complejos diagramas y tablas con ayuda de los cuales los musulmanes de todo el mundo podían encontrar las direcciones sagradas. Aunque a veces pudiera ser práctica, la ciencia era y sigue siendo vista como una ventana hacia lo divino. Para los sabios musulmanes, la ciencia nunca debía estar al servicio del hombre, sino al servicio de Dios. Occidente, en cambio, experimentó un lento y prolongado conflicto que llevó finalmente a la liberación de la ciencia de cualquier consideración ultramundana y desató con ello el espíritu prometeico que se lanzaría a reconstruir el mundo sobre las bases del materialismo occidental. Los musulmanes se veían rodeados por una riqueza inimaginable, de la que disfrutaban solo unos pocos en el mundo, donde la mayor parte de los árabes vivía todavía en medio de la miseria y la desesperación. La nueva opulencia había dado prestigio a Oriente Medio, pero sus regímenes seguían marcados por la corrupción generalizada. El control del petróleo permitía a los líderes políticos musulmanes ejercer una gran influencia en el extranjero, pero también aplicar una mayor represión en el interior. El recién conseguido dominio sobre el petróleo había liberado a Occidente Medio de la hegemonía comercial de Occidente, pero había hecho poco para liberar a millones de árabes de los regímenes dictatoriales. Muchos jóvenes encontraron lo que estaban buscando en el renacimiento islámico y el nuevo fundamentalismo. El boom del petróleo de los años 70 dio a los musulmanes árabes una renovada conciencia de su destino.
Saudí se encuentra en una situación delicada. Su problema es parecido al que tienen ante sí todos los demás países productores de petróleo. Es decir, sobrevivir políticamente a los peligrosos años que nos esperan inmediatamente antes de que la producción global de petróleo toque techo y Oriente Medio se convierta en el nuevo proveedor de los últimos recursos de la economía global. Lo que preocupa a los líderes saudíes son los millones de jóvenes mal preparados y sin perspectivas de encontrar un empleo real, de los que tiene que hacerse cargo un gobierno ya hundido en una deuda. La opción que tiene este y los demás países es importar gas natural del extranjero, y es así como probablemente se hará en un futuro. La producción de gas natural en conjunto del continente norteamericano experimentará una reducción del 51% entre este momento y el 2040. Algunos expertos se preguntan por las posibles consecuencias de un agotamiento de reservas en el gas natural en Estados Unidos, justamente en el momento en que buena parte de su red eléctrica dependerá de él. Así pues, cada vez más son los geólogos que afirman que la importación de gas natural solo nos permitirá ganar algunos años de tiempo adicional. En septiembre del 2001, terroristas árabes se hicieron del control de aviones comerciales estadounidenses, dos de los cuales colisionaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, un tercer avión contra el Pentágono. Más tarde supimos que 15 de los secuestradores eran saudíes, los cuales son vinculados con la secta islámica paramilitar llamada Al-Qaeda, red dirigida por el terrorista Osama Bin Laden. Bin Laden y otros radicales estaban indignados por el hecho de que el gobierno saudí hubiera permitido que los infieles profanaran con su presencia la tierra santa del Islam. Para esto, el presidente George Bush realiza un llamado a la comunidad internacional para que sumaran sus fuerzas en una guerra continua contra el terrorismo. Los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas forman parte de un continuo de acontecimientos que se inició hace una década con la Guerra del Golfo Pérsico, cuyo objetivo fue asegurar el suministro de petróleo crudo para alimentar la maquinaria industrial. El coste militar de proteger los intereses petroleros de Estados Unidos en Oriente Medio ha sido enorme. Se estima que el gobierno de Estados Unidos gastó entre 61.000 y 71.000 millones de dólares en un despliegue contando aviones de guerra, barcos y más de 50.000 soldados en operaciones de guerra. Pero también el ataque terrorista tuvo un profundo impacto sobre la vida de los ciudadanos de Nueva York. Más de 109.000 ciudadanos perdieron sus trabajos, tales como compañías aéreas, agencias de viajes, hoteles, restaurantes y alquileres son los que se vieron afectados. Tras los ataques hacia las torres, comenzaron a aparecer una serie de cartas que contenían una cepa mortal de anthrax. A raíz de ello, el FBI ordenó que los 3.500 aviones fumigadores privados del país se quedaran en tierra hasta disponer de más información. Sabiendo que la agricultura proporciona la energía básica para mantener al conjunto de la sociedad industrial en un estado de desequilibrio, nuevamente la moderna agricultura depende casi del petróleo, con la construcción del primer tractor de gasolina por John Froelich. También, nosotros hemos construido una infraestructura agrícola mundial envasada en los combustibles fósiles, cuyo efecto es a corto plazo. Las empresas de biotecnología buscan la solución a este problema en nuevos cultivos genéticamente diseñados. Es comprensible que no nos demos cuenta de la importancia que tiene el petróleo para la subsistencia de nuestras familias. Asimismo, puede decirse de la electricidad. La red eléctrica es el sistema nervioso central. Sin la energía, la vida urbana dejaría de ser posible.
También la red eléctrica ha experimentado fallos. El 9 de noviembre de 1965 se produce el primer apagón, dejando a 30 millones de norteamericanos sin electricidad. La desventaja de esta fuente de energía es que si la red falla, todo lo que depende de ella dentro de su marco geográfico se ve afectado. En 1874, el popular escritor de ciencia ficción Julio Verne publicó un libro titulado La Isla Misteriosa, en donde uno de sus personajes pregunta: ¿qué sería de Estados Unidos si no tuviera carbón? Su acompañante, que era un ingeniero, explicó que la tecnología ha permitido descomponer el agua en sus elementos primitivos, empleando el agua, el hidrógeno y el oxígeno usados por separado o en forma conjunta. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, ya que constituye el 75%. Gracias a la premonición que tuvo Julio Verne de un futuro basado en el hidrógeno, este comienza a anunciarse en el último cuarto del siglo XIX. El primer uso práctico del hidrógeno fue militar, con la producción de globos de reconocimiento. En 1970, General Motors utiliza por primera vez el término economía del hidrógeno, al comenzar a ver al hidrógeno como el combustible del futuro. Cabe señalar que el hidrógeno es una señal prometedora para el futuro de la humanidad, pero dependerá de nosotros si sabemos usarlo en nuestro propio beneficio.